Buenos días, familia de Amistad Tlaxcala. Acompáñenme a meditar en Jueces capítulo 20 de los versículos del 29 al 48, el cual se titula Por la decadencia espiritual. Y la palabra de Dios dice así: Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces, por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá, en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: Oiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron a los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. En esta porción de la palabra podemos observar cómo los hijos de Israel pelearon contra sus propios hermanos, los de Benjamín, por tercera vez, esta vez a través de las emboscadas. Pero Dios es quien da la victoria o da la derrota, porque en sus manos está este hecho. Retomando que los hijos de Israel habían subido a ver al Señor, habían llorado, se habían sentado en su presencia y ayunaron, hicieron holocaustos y consultaron al Señor e hicieron ofrendas de paz, Dios les había ordenado que subieran contra los hijos de Benjamín para que pudieran derrotarlos. Esta parte de tener batallas continuas por hacer cuestiones correctas son batallas que son duras y difíciles. Trayéndolo ahora a nuestros tiempos, nosotros podemos tener batallas con nuestro carácter, en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con los padres, y llega a ser muy frustrante, porque parece que no avanzamos, sino que perdemos, y lo volvemos a intentar y volvemos a perder. Pero Dios nos dice: sigue, no te desanimes, no te canses, porque batallar por hacer lo correcto en nuestras vidas es una lucha tenaz que traerá cansancio, frustración y derrotas. Pero sigue luchando por hacer lo correcto. Así, a los hijos de Israel los instó a que volviesen a luchar contra sus hermanos, los de Benjamín. Así que continuemos con la lectura. A partir del verso 36. Y vinieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá, y avanzaron, e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás
y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. En esta parte de la palabra podemos observar cómo ahora los de Benjamín pueden contar cómo fueron derrotados desde su perspectiva, cómo primero fueron muertos 18,000 y cómo después fueron muertos 5,000 y cómo después 2,000, dando un total de 25,000 hombres en un solo día. Terriblemente esta matanza entre hermanos. Pero trasladándolo ahora a nuestras vidas, podemos ver que hay batallas en donde nosotros somos tomados también como instrumentos de juicio. Pero peleamos una buena batalla, la batalla contra el pecado. Me ha impactado esta parte de pelear batallas contra el pecado, que si bien son batallas difíciles y duras, debemos considerarlas, tal como nos dice Hebreos 12, 3 y 4, donde nos muestra cómo Jesús peleó las batallas. Y dice así: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tal ejemplo nos debe animar a continuar peleando las batallas en las que Dios nos ha puesto y que debemos ganar, que de Él sea la sabiduría que nos traiga para poder discernir cuáles batallas son las que debemos pelear. También tal como nos dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así, cuando uno hace lo correcto, Dios nos respalda. Recuerden, cuando haces lo correcto, Dios te respalda, tal como dice Salmo 37 en su versículo 38, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Deseo de todo corazón que el Señor nos pueda revelar estas batallas y no desmayar el ánimo, porque ciertamente estamos en medio de muchas batallas, pero el Señor es quien va delante de nosotros y que nos haga ver qué batallas debemos vencer, qué lugares debemos conquistar. Deseo que tengan un hermoso fin de semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.